El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Sí, puedo estarlo bien. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Qué gusto poderles saludar a través de esta señal de STV, Canal 67, en su programa Casos y Soluciones. Veremos el tema, pero también a la par hay que buscar alternativas. Y hablemos con quien conoce. Estamos ahora cumpliendo 100 días, amigos televidentes, del estado de excepción. Y como dije anteriormente, hablemos con los que saben. Ya en nuestros estudios a esta hora se encuentra el licenciado Misael Rivas, reconocido abogado y experto en criminología de nuestro país, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, buen hombre? Qué gusto me da saludarle. Un gran placer. Qué bueno tenerlo aquí, nos ha costado traerlo. Muchísimas gracias, aquí estamos para servirle. Ok, perfecto. Gracias, Misael. Como les dije anteriormente, amigos televidentes, son 100 días que hemos tenido ya el estado de excepción. ¿Qué piensa usted de esta medida? Pues bien, es lo mismo que le preguntamos a nuestro experto en criminología y que conoce bien esta clase de situaciones, ya que da también cursos a nivel internacional. Próximamente estará en Panamá impartiendo cursos de criminología Misael Rivas. Misael, 100 días del estado de excepción, vuelvo a repetir, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer? Bueno, en primer lugar, ya era de esperarse que esto tenía que funcionar, yo lo decía, máximo 3 régimen, 90 días, porque eran 40 días para lo que era el golpe al brazo operativo fuerte de las maras, luego 20 días para revisión del plan y elaboración del nuevo plan, y luego iban a ser 30 días más de lo que era la implementación de los nuevos planes y en la forma en que se iba a desarrollar. Luego de esto me entrevistaron y me dijeron, bueno, ya se hizo la tercera ampliación, el tercer nuevo régimen, y le dije, bueno, esto es una respuesta política de lo que son los políticos en respuesta a la encuesta. Y eso hay que entenderlo. Anteriormente nosotros mirábamos respuestas apolíticas porque eran respuestas partidarias, que eso ya no es una respuesta política del pueblo, sino que era una respuesta partidista. En cambio, esta es una respuesta política a la población. ¿De la oposición se está refiriendo? No, me refiero que cuando venía alguien acá... Partidarista. Sí, cuando alguien estaba gobernando anterior a este gobierno, daba respuestas a lo que su partido le exigía, le pedía. Entonces ahí daba respuestas partidistas. Pero cuando presentan esta gama de encuestas de diferentes tipos, incluso de la oposición, y el pueblo dice que está de acuerdo, que se siga dando, y empezamos a escuchar voces, pero vemos que dice 79.3, 79.4, 83.4, 83.9, aprobado el régimen, surge lo que es la respuesta política del gobierno hacia la población, y eso es la forma en que le dice los estamos escuchando, cosa que nosotros no mirábamos anteriormente, y eso hay que entenderlo. Partidista anteriormente, ahora una respuesta hacia la población. Y a los pocos días que se da esto, que estábamos recibiendo la entrevista, me vuelven a entrevistar en una radio y ya estábamos hablando de la pena que se dio, de que mataron a un señor subinspector y 2 señores agentes. Inclusive me entrevistaron y me pidieron que diera opinión táctica operativa, porque dentro de la criminología hay que hacer el análisis, y lejos de que eso fue un error táctico operativo de parte de los señores policías, también fue de entender que esto era lo que yo le llamaba, que ya no era el plan ABC,
que se les había votado por parte del gobierno y su organismo de seguridad nacional. ¿Por qué lo votaron? Porque simple y sencillamente se prepararon, le dieron con fuerza y tuvieron el respaldo de la Asamblea Legislativa. Y aquí debo de aclararle que lo he hecho en varios medios, inclusive internacionales, porque no es válido que andan diciendo que lo que tenemos es ilegal. Miren, no es cierto y lo sigo sosteniendo. Cuando llega la Asamblea Legislativa y la Asamblea dicta una ley, inmediatamente se vuelve obligatorio cumplimiento porque es ley de la República. Por lo tanto, deja de ser ilegal. Ahora, que eso tenga un mote de inconstitucional o que sea ilegal, será la historia y serán los órganos judiciales correspondientes que lo van a determinar, pero no somos los abogados ni los salvadoreños los que tenemos que andar diciendo es esto o lo otro sin tener la prueba, el procedimiento, es decir, legalmente establecido. Por ende, cuando es legal lo que se está dando, es legítimo. Y esto se da, matan a los policías, inmediatamente queda demostrado de que el régimen es necesario, porque no está extirpado el cáncer, como decían. Usted me está diciendo que este hecho justificó que hayan prorrogado el estado de excepción, claro. El asesinato del inspector. Sí, y con las dos otras policías, porque es muy sencillo. Esto quiere decir que hay una gran planificación, porque haber emboscado a un señor oficial con los agentes no es que se los encontraron, tengo arma, disparémosle, que galán, ¿verdad? Les pegamos y murieron los otros y ganamos, no es así. Tuvo que haber habido una planificación del lugar donde iban a acercarlos, del lugar donde los iban a atacar, y ahí estar seguros que la numeración y la fuerza letal iba a ser mayor la del enemigo que la de la policía. Ahora, ¿por qué dice usted error táctico? Porque ¿Qué cometieron los policías? Sí, es que lo que pasa de que cuando uno está en una franca guerra, como el señor presidente ha dicho, que es el único, vamos a decir, lo que ha permitido darse y sentarse, decir, es una guerra la que tenemos. Nadie había tenido el valor de decir, estamos frente a una guerra criminal. Por ejemplo, antes de estas personas, a mí me entrevistaban y les decía, miren, es una guerra de baja intensidad, no de guerrilla, pero es una guerra que se tiene contra la criminalidad. Veamos, les decía, si encontramos AK-47, encontramos granadas, pusieron una vez un coche bomba que estalló allá por el centro de gobierno, otro que se les frustró, se les encontraban granadas y atacaron ahí en la San Patricio, atacaron a unos policías que murieron los dos que estaban, y cuando murieron estos dos jóvenes terroristas de las maras, murieron en posición de tirador acostado, así se llama, en la posición en que murieron. Eso es entrenamiento militar. Entonces, si hay entrenamiento militar, quiere decir que esta persona está teniendo un nivel arriba de lo civil. Ya no es el Juan Vendémela que anda en la calle con un arma disparándole ahí a medio de defenderse. No es eso. Ahora, quiere decir entonces que si yo estoy frente a esto, que se lo está diciendo su comandante general, que es el señor presidente, le dice, estamos en una franca guerra, y yo como oficial, yo no voy preparado para que me puede pasar esto o lo otro, y yo no instruyo a mis subalternos que vayamos preparados, vamos a ir a una guerra. Por ejemplo, si cuando yo voy en un vehículo y yo voy a patrullar o a atender una situación, tengo que ir atento a lo que voy a realizar, y que yo voy a hacer un desembarque táctico operativo, un táctico defensivo, un táctico de respuesta, y yo voy a saber qué hacer. Entonces, ¿qué sucede? No voy a ir tampoco pensando que con los que me voy a llegar a enfrentar me van a atender, que yo voy a decirles, soy policía, alto las manos, entréguese, y se van a hacer caso. Voy a ese lado, estamos en una situación. Entonces, todo ese cúmulo de situaciones puede hacer que se hayan dado, y eso puede reflejar el error táctico operativo. Entonces, mi apreciación desde lo que han presentado y lo que se ha dejado ver es eso, porque en la zona en que se va ir solamente un señor oficial y dos agentes, me parece que fue haber fallado en su propia inteligencia, y eso no se ha dado tan frecuente en nuestra policía. Se dio, por ejemplo, en 1994, cuando los policías recién graduados todavía querían hacerlo como en televisión, soy policía, alto, deténgase, y murieron. En los primeros 2 años de la policía, no lo sabe la gente, murieron 57 policías en primeros 2 años, y por eso se hizo el primer monumento al señor policía caído, que está aquí en la
en el Parque de la Familia, en Planes de Renderos, ahí está el monumento, que la gente no lo visita mucho, pero hay que darle nuestro agradecimiento. Y al policía, pues entonces esas situaciones son las que se tienen que revisar, que aunque el policía esté recibiendo lo que son las instrucciones de derechos humanos, debe recordarse de que está en una franca operación en este momento contra alguien que se está desquitando, que está enojado y que le va a estar teniendo trampas. Por ejemplo, yo lo voy a decir en este momento, me habló una señora y me dice, mire licenciado, lo he visto en televisión y ahí tomé su teléfono, queremos que nos venga a visitar, que nosotros queremos que nos ayude, y ¿por qué no viene a mi oficina? No, es que queremos que usted nos ayude, y me dan una dirección de un lugar en donde está la delincuencia alta, ¿ya? Y yo no voy a llegar, obviamente, y lo digo así muy claramente porque la persona ahí está sentada con un paraguas esperando que llegue, y eso nos pasa porque a veces ellos piensan o creen o que nos puede hacer algo, pero la verdad es que eso no nos calla a ninguno, porque estamos tratando de hacer patria diferente a como se decía anteriormente. Hoy queremos hacerlo de verdad, defendiendo la democracia y la sociedad salvadoreña. Entonces tengo que entenderle, licenciado Misael Rivas, que el error táctico se basó en que tomaron mucha confianza. Es correcto. Cuando yo me doy a la confianza que esto ya pasó y que yo voy a ser otra vez el policía comunitario al cual yo me entregué, que es, por ejemplo, dicen que no ha habido policía comunitario. ¿Cómo no? En 1997 estaba la primera policías comunitarios, luego en el 99 empezó a darse los brotes del PIPCOM, que luego fueron en el 2000, luego por ahí por el 2007, es decir, intentos sí hay. Los COBAN que vinieron a ser implementados en El Salvador, COBANes de Tokio implementados en El Salvador, los del Cuerpo Nacional de Policía de España en El Salvador. Es decir, ha habido suficiente entrenamiento, pero eso en este momento no funciona, porque la gente apenas está recuperando lo que es la confianza con la Gendarmería de El Salvador. Ya hoy la gente está colaborando y hay algo muy interesante. Conversaba porque gracias a Dios tienen confianza los señores oficiales y me decían unos oficiales de la milicia también. Mire, me decía, fíjese que eso que salen diciendo, y lo digo muy claramente, dicen que nosotros estamos capturando, me decía, 100 que vienen por llamada, 100 que nosotros estamos capturando. No es cierto, me dice. Fíjese que recibimos, y me dio un número como de 84 llamadas que habían recibido en Occidente y apenas a 20 habían capturado, porque me dice, de las 84, 64 resultaron que era gente que estaba queriéndose desquitar con alguien, pero 20 sí resultaron que eran ciertas, es decir, la población ya está depositando. Entonces quiere decir esto que también no malutilicemos la llamada, porque si van a darles dinero por un engaño, hay un delito que se llama delito de denuncia falsa. Ese es un delito que hay ahora. Entonces, con ese delito puede ir la persona detenida por andar denunciando falsamente un hecho punible. Entonces, si este hecho que, bueno, realmente ha dado luto a la policía, lo prepararon, dijo usted, y va con la mucha confianza del oficial. ¿Cómo es que lo lograron preparar? ¿Tienen ellos capacidad de preparar una situación de estas? ¿Y tienen armamento para hacerle frente a la policía? Sí, primero la policía ya lo está presentando y la población está enterada porque les han decomisado, fíjese, armamento tipo militar, munición, dinero, logística de vehículos, logística de casas y logística administrativa. Eso no le estoy diciendo yo, sino que es lo que presentan. Ahora, fíjese bien, se tiene que ser un analista y eso es el análisis criminológico de esta situación. Cuando usted tiene este cúmulo, usted tiene que entender que no solamente es para volverse rico, sino que es para mantener lo que es una estructura. La estructura se mantiene a través de lo que son los estamentos bases y por eso ahora este gobierno fue el primero que se notó que tenía que castigarse a lo que son los simpatizantes y a los amigos, que antes no se castigaban con penas,
eran los que estaban pendientes de qué hacía la policía, cómo entraba, quién era el nuevo, y esos eran los que estaban avisando. Entonces, claro, decían antes, es que este solo es amigo, este solo es simpatizante, entonces no necesita que lo penemos porque este vive en el lugar. Ok, así nosotros no íbamos a erradicar nada, porque decían, es que lo que pasa es que nosotros vivimos ahí nos tenemos que callar, pero si la población en una comunidad que son de 500 familias, por ejemplo, en donde solamente 10 familias estaban dominando, en 10 familias 50 personas, versus 2,000 personas los dominaban, quiere decir que lo que estábamos era teniendo un cáncer que estaba creciendo. Ahora que ya esto está siendo penado gravemente, la gente no quiere que su hijo vaya a parar ahí, entonces empiezan a decirle, mire, aquí hay un fulano así, 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 y empiezan a dar la estructura de la cual era la base de ellos para que se pudiera huir. Luego servían estos mismos estructuras para hacerle los laberintos para salir corriendo y poder evadir la justicia físicamente. Ese es el primer estamento. Vamos al siguiente. Luego están los colaboradores. Estos son las personas que pueden ser las pequeñas mulas o las pequeñas personas que andan verificando todo lo que es el andamiaje, que es superior a solo avisar. Ya estos son los que identifican lugares nuevos de tiendas, lugares nuevos de negocios, lugares nuevos de clínicas, lugares nuevos de oficinas, familias nuevas, residenciales nuevos, porque son los futuros recursos que van a ingresar a las maras. Esos son los lugares identificados. Luego vienen los que van a proceder a hacer las extorsiones, las famosas rentas, que se oye bonito, pero se llama extorsión. Esa extorsión ya es la que llega y empieza a ver, consiguen quiénes son los guardias que están para saber cuántos hay, y ahí se va elevando. Luego está el colector o colectora, luego está para llegar al palabrero, a su esposa, y luego sobre eso ahora hay una nueva estructura. Ahora está dividido en los departamentos, tienen alguien que le llaman el corredor. El corredor es como que fuera el director del departamento. Por ejemplo, Aguachapán tenía un director. Me decía una gente de aquí del lado de Turín y a ti quizá ya decían, mire, es que el corredor tal, nosotros le teníamos pavor, porque me decía, él se comportaba como estos de México, como los de Sinaloa, me decía, que se ven en la televisión. Él llegaba a un restaurante cualquiera de Aguachapán o Santa Ana y ya lo conocían, y llegaba con sus guardaespaldas, se sentaba a comer, comían los guardaespaldas y solo se paraba y se iba. Nadie le decía debe tanto ni nada. Y ¿sabe por qué? Porque simplemente ahí uno más quedaba, ¿verdad? Y esta persona, la gente pero aplaudió porque es el que cayó detenido ahí en la Escalón Norte de Santa Ana, en esa residencial de Escalón Norte de Santa Ana. Y todo el mundo contento, hasta me hablaron, mire, si usted lo puede decir, dígalo, porque esa es una buena actuación, que pegó golpe duro, y era el corredor y no era ni siquiera el de Aguachapán, era el corredor de Santa Ana, o sea, era el mandamás del departamento de Santa Ana. Y así han ido cayendo de todos los lugares. La mitad de esos corredores, dicen que son 7, creo que ya tiene que ver un poco más, que ya se fueron, y otros que están capturados. Entonces, uno cayó en Guatemala. Allá estaba yo con unos colegas criminólogos conversando, que me avisaron y me dice, mira, Misael, me dijo, aquí acaba de caer uno de los tuyos, del Salvador. No, ¿cuál es de los míos? Sí, me dijo, de los que andan huyendo. En la zona 4, me dijo. Y me mandaron hasta el video, exactamente. Fue de los primeros que cayeron. Y él decía, no, yo solo por migración. Y es cierto, él allá no debía nada. Pero estaba en una zona protegida de los mareros de allá, que allá usan las estructuras de barrios y allá son gerencias. Entonces, esas situaciones son diferentes. Por ejemplo, el doctor Reyes es el que ha hecho el libro de las maras, pero basado en Guatemala. Y él explica muy bien cómo es Guatemala. Y El Salvador es diferente porque todas las estructuras funcionan diferentes. Honduras es la que incluso entre ellos lo ven como el país en donde todavía hay una naciente estructura, según para ellos. Y la que lo ven por costas es México, porque así lo ven ellos. Y diferente Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, que el bastión fuerte donde está pesado es El Salvador, como el ejército, llamémoslo de una manera que ellos se sentían así, y Guatemala.
primero El Salvador, después Guatemala, por la cantidad de gente armada que ellos han tenido acá. Ahora bien, veamos todo esto, lo que usted está diciéndonos, que sí tiene estos grupos poder de respuesta a la policía entonces. Pero no lo hemos visto hasta ahora. No le hacen frente a la policía. Porque es que les fue mal. Cuando ellos quisieron hacerle un enfrentamiento, una de sus primeras enfrentamientos fue San Patricio. Querían ver cómo estaban y les fue mal porque sí se murieron. Sí hicieron una situación. Acordémonos que era un diferente director. No era el señor comisionado Arriaza Chicas, a quien le guardo mi respeto y cariño, igual que la señora subdirectora Corina Palma, que están haciendo una dupla magnífica. Ahí yo creo que el señor ministro Gustavo Villatoro está con lo mejor. Ellos están haciéndole diferente frente a como fue anterior. En el caso de San Patricio hubo un desorden en donde, allá si mal no me acuerdo, hirieron a varios policías, creo que murió uno, y estos eran dos fascinerosos que se enfrentaron, que demostraron tener eficiencia por cómo se hizo, pues, porque eran dos contra varios policías. Pero mala táctica porque no tuvieron respuesta de cómo huir, por eso murieron ahí. Entonces, eso se dieron cuenta que no era factible para ellos tener esa respuesta porque la policía tiene otro tipo de adiestramiento. También han desbaratado estos pequeños campamentos que tenían aquí por Santa Tecla, por el lado de Morazán, Chalatenango, Cabañas, acá por el lado de Santa Ana, si mal no me acuerdo, los han desbaratado. Y se han tirado a lo que es la parte del sur de Honduras y el sur poniente de Guatemala. Eso es lo que se llama el efecto rebalse, que es cuando ellos han huido a sus pequeños lugares, pero también allá en estos países los señores hondureños, la fuerza policial de Honduras y de Guatemala están respondiendo lo mejor que se puede. Entonces, lo que pasa que lo que los tiene a ellos quietos es que les están pegando en donde más les duele, que es la parte también económica. Y esto le debe de llamar la atención a las personas porque esa parte económica la están haciendo temblar. Esos pequeños 25 centavos que le quitaban a la señora que vende las tortillas, los mangos twist, ese dólar que le quitaban a los buses, esos 25 centavos para entrar y salir de las Margaritas, de la Venecia, de la Ilopango y de aquí de Santa Ana, de todos estos lugares, de San Miguel, de Morazán, que se los quitaban pues para entrar, ya no se los están quitando. Solo imagínense que eran 50 centavos diarios, son 15 dólares más que cada familia tiene, que eso ya gracias a Dios ya lo están pudiendo aportar. Es decir, utilizaron el primer sistema que era la estructura básica, que era el plan A. Les falló el plan B, se fueron con los mareros que estaban retirados, ya los agarraron, se fueron con el plan C, que eran las mujeres que andaban pidiendo. Ahí dijeron, pobrecita la señora de 48 años o 44 años que agarraron y le levantaron la blusa y un gran 18 atrás, era la señora de Sensuntepeque, que ella era miembro de las primeras escuelas de tatuaje que implementó el primer señor marero que vino, porque allá vino, en noviembre del 94 vino allá, y él propuso las primeras escuelas de tatuaje, así es donde es que llegó esta señora. Entonces, esta situación son las que se vinieron deformando en nuestro país. Ahora, ¿cómo lo vieron? Es porque siempre decían, cuando uno hacía una denuncia, decían, no, este está muy joven, este quiere vivir otra guerra, este está loco, este le gusta esto. No, lo que pasa es que uno tenía otro tipo de mente, pero lo malo es cuando se aborda una institución policial que se hizo con al principio, según una base política. Usted se recordará, pues, cuando nosotros hablábamos en aquellos dorados tiempos, le hizo daño. Ahora se está enmendando y se está logrando enmendar, pero con una manera de que se están poniendo los pantalones diferentes, pues. Nunca se había tomado a una mujer tan fuerte como ahora, como en la policía. Tener una comisionada de subdirectora echándole la mano al director y al señor ministro, eso no se había tenido. Aún con todo lo que habían dicho los gobiernos de izquierda, nunca lo habían tenido, y ahora la señora se está poniendo realmente, fajándose los pantalones y las botas. Bien, vamos amigos televidentes al siguiente espacio publicitario. Estamos con Misael Rivas, experto en criminología, y nos está haciendo un análisis de los 100 días del estado de excepción.
Vamos al siguiente espacio, no nos cambie, tenemos más. Sigamos conversando con Misael Rivas, experto en criminología, y estamos haciendo el análisis, amigo televidente, de los 100 días del estado de excepción. Y ahora sí vamos a llegar así como rapidito y al llano, ¿verdad? Mi pregunta rápida, la evaluación, positiva, negativa y por qué de los 100 días. Es positiva porque por primera vez, lo voy a dejar muy claro, se ha tenido un golpe tan severo contra el crimen organizado en El Salvador. Y cuando digo crimen organizado, estoy hablando del crimen organizado en general. Porque aquí podemos estar hablando de extorsión, pandillas, narcotráfico, tráfico de blancas, es decir, cualquier otro tipo de cosas. Pero en este general, lo más importante que es el brazo armado, ya que las pandillas suelen dar sus servicios a quien lo solicite. Esto es principalmente narcotráfico, tráfico de blancas y otras que pueden pagarlo. ¿Por qué es tan positivo? Porque aun cuando de los 44,000 detenidos que pueden estar en este momento, aunque tuviésemos ahorita el 3%, que son 1,320 de equivocación, que entiendo no los tenemos, aun cuando lo tuviésemos es muy bajo. ¿Vale la pena ese sacrificio, Misael? Tener estas 1,000 y pico de gentes inocentes ahí. El aforismo de derecho, lo voy a contestar así, dice Sí. que más vale, dice, 99 malos en libertad que un bueno preso. Pero ese fue un aforismo del siglo XVII y XVIII, en donde no habían visto estas maldades que su servidor incluso ha visto. Yo he visto en un seminario que tuvimos en el año 2017, dejaron un teléfono celular grabado cómo la Mara se desquitó de alguien que colaboró con la policía y con un machete sin filo, porque se aseguró el que ordenó sin filo, descuartizaron a la persona en vivo y estuvieron grabando y estaban hasta burlándose cada vez que le quitaban un miembro. Y al final cerraron dando la cara y dijo, esto es para que la población lo sepa, se lo dejamos al fulano de tal, dieron hasta el nombre del oficial que lo iba a ir a recoger, sabían hasta qué oficial patrullaba la zona. Y así lo vimos nosotros porque nos llegó un seminario. Entonces, después de ver eso, luego a mi familia ya nos pastó, me extorsionaron a una hija, a un sobrino mío, hijo de mi hermano, lo quisieron matar. Es decir, eso ya nos pasó. Y yo, porque soy del pueblo, yo así digo, ya me he sentado con gente que dice, no, ya eso es malo, que no sé qué, pero yo le he preguntado al aire y se enojan conmigo. Bueno, y en la colonia donde usted vive, ¿cuántos seguridad hay? Se callan y casi me insultan, ¿verdad? Porque le atino de que tienen mucha seguridad. Entonces, ese es diferente. Es decir, los salvadoreños que vivimos el día a día estamos agradecidos. Ahora, lo que yo sigo insistiendo y he comentado, se los he hecho ver, es que debe de existir un comité, o como le quieren llamar, en cada delegación, es decir, por lo menos 14, en donde estas arbitrariedades que dicen, yo le consideraría que es oportunidades de demostrar que la persona no tiene nada que ver, se conforme un comité con un oficial que tenga su ficha limpia, un oficial de la Fuerza Armada y uno de Procuraduría de Derechos Humanos. Ahí que trabajen los de derechos humanos y que evalúen en 8 horas las personas que digan, mire, mi hijo vino equivocado, porque sí se puede hacer. Y eso no va contra la ley, ¿verdad? Que la fiscalía lo avale o no, eso se puede, porque eso es, en ese preciso momento se puede, porque no se ha montado nada. A él se lo dio, se levanta un acta, se entrega, porque han habido personas que sí es cierto, pero que no mientan, porque sí han habido personas que le han hablado a periodistas internacionales. Yo hablé con varios de ellos que me han entrevistado y me dicen, miren, me han dado nombre y apellido, les he pedido que llegaran a mi oficina, han llegado y aquí me dicen, mire, aquí entre nos, yo no se lo podría decir a don fulano,
el extranjero, pero es que mi hijo estuvo en las maras en tal fecha. Bueno, eso es diferente, es decir, tiene un fichaje. Y yo siempre he dicho, nadie que ha estado en las maras está fuera de las maras si no es que está muerto o fuera del país. Si está fuera y está en El Salvador, trabaja para ellos todavía. Y perdónenme porque así es ese mundo. Y eso sí es aquí y en la China. Porque eso es igual que el narcotráfico. No lo dejan ir porque saben demasiado. Okay. Y tercero, siempre el que entró a una mara tuvo que matar a un salvadoreño. Eso no puede ser de otra manera. Porque esa es una de las obligaciones que le ponen. Entonces, con todo respeto, póngase usted a pensar cuando le han tocado a un familiar. A mi sobrino no lo mataron, a mi hija no lo mataron, a mi hermano lo hirieron. Pero ¿y usted que me está oyendo, amigo televidente, que le mataron a un familiar? ¿Cómo se siente ahora? Todavía no sabe si ese que agarraron es el que mató a su hijo, pero está más tranquilo. Ahora, diferente es el que tiene sus hijos en diferente forma, que lo cuidan de diferente manera y que me han hasta insultado y me han dicho hasta de lo que me voy a morir y me dicen, vos como que no sos profesional. Eso no me quita que sea del pueblo, y perdonen, pero así es. Uno debe de estar con el pueblo. A mí me enseñó un profesor de ética y me dijo, que usted esté ahí sentado, me dijo, es porque muchos del pueblo no pueden venir a estar ahí sentados. Y eso es lo que es cierto. Es un privilegio. Es un privilegio. Estar aquí con don Alfredo Villarreal es un gran privilegio porque estamos hablando en nombre del pueblo. Y yo no soy partidista, sino que simplemente estoy tratando de hacer lo que me corresponde. Dijo 1000 y pico de detenidos que podrían... No, eso es un dato estadístico. Este dato estadístico, pero las autoridades dicen... Que son como 465 errores. Que han liberado ya 400. Sí, eso quiere decir que más o menos eso fue como el 1%. Menos del 1%. Es como el 0.89%. Es bastante bajo. Por eso decía yo, el rango de error puede llegar, incluso sacándolo más o menos a un famoso 3%. Y lo saco simplemente porque el 3% es lo que la población siempre ha admitido que está bien el equivocarse. Y las estadísticas siempre dicen más o menos 12% como equivocación. Es decir, que todavía estamos dando nosotros un margen de error bastante bajo a comparación de cómo estadísticamente lo valoran. Pero en este preciso momento yo considero que 465 que hayan liberado y que hayan todavía por ahí unos 300 más, no vamos a llegar ni siquiera al 1.5% de error. ¿Y quién va a pagar? Si usted dice que es positivo el estado de excepción, ¿quién va a pagar los inocentes detenidos? Bueno, para eso hay un procedimiento, que es la ley de daños morales, que la gente tiene derecho de contratar. ¿A dónde está plasmada? En la ley yo le llamo corto porque es largo el nombre, pero que busquen en internet la ley de daños morales o la ley de daños, simple. Contraten un abogado, ahí sí les avala que contraten un abogado y que él les pelee eso. ¿Y esto el Estado se hace responsable? Tiene que hacerlo. ¿El Estado o los que capturaron y los titulares? No, los titulares están amparados a la ley. Ellos han actuado conforme a derecho y tendrán que demostrar que efectivamente fue un error, porque no todo el que va para afuera es un error, o no todo el que está la gente gritando que está equivocado es un error. Ejemplo el que le estoy diciendo. Ejemplo es aquel que llegó y dijo, mire, yo iba, el pasando iba, ¿verdad? Y cuando le dijeron, mire, pero usted no exhibió DUI, y usted andaba en 10 kilómetros fuera y el régimen dice que usted tiene que identificarse. Usted no se detuvo cuando le mandamos alto. Es decir, eso va conllevando a otros delitos, porque son los supuestos. Yo, por ejemplo, estoy en la suspensión de garantías constitucionales y me dice el policía, lo voy a registrar en tiempos normales. Hay un proceso que me explican. Aquí solamente me dicen, levante las manos y yo, obediente, aquí está mi DUI, aquí están las manos, regístreme. No hay problema. Pero si yo me pongo, yo vi una señora que le gritaba, maldito te voy a matar, y le gritaba, y hasta cincó la señora gritando así. Yo me le quedé viendo y me dice el policía. ¿Al policía le estaba gritando? Sí, así gritándole, porque le llevaban preso a un familiar. Y entonces el policía, yo iba pasando y le dije, yo de Meque. Y le dije, señora, cálmese, le dije. ¿Y usted qué es? Me dijo, no, yo soy abogado, le dije. Y alguien me conoció y me dijo, no, le dijo, déjalo que le ayude.
y el policía me permitió que le explicara a la señora que estaba cometiendo incluso el delito de amenaza, porque decirle al policía, te voy a matar, eso es delito. ¿Se la pudieron haber llevado a la señora? Claro, sí es un delito. Y después hasta insultó al presidente, que eso me dio risa y dije, bueno, ¿y por qué lo está insultando? Dije yo, si aquí no está ni el señor, pues. y ya solo era ganas de gritar, y ya se calmó la señora, y un día me la encontré porque era una señora vecina. Mire, ¿se acuerda lo que usted hizo en tal día? Le dije, no, me dijo, no lo hice. No, hombre, si yo le tuve que ir a decir esto y esto. Y la señora, ay, qué pena, con razón la vecina me dijo que había hecho el ridículo. Ya ve, le dije. Eso es lo que está pasando. Ahora, voy a hacer un apartado, licenciado Misael Rivas, porque quiero terminar con lo de estado de excepción y estos grupos pandilleros para irnos a los capturados y aterrizar con la idea. Estos grupos realmente gozan de armas. ¿Sí? Tienen armas automáticas. ¿De dónde sacan estas armas ellos? Bueno, hay varias teorías, ¿verdad? Las compras de armas en el mercado negro. Esto puede venir de cualquier parte en donde se los ofrezcan. Acá hubo, por ejemplo, allá hace, creo que son 14 años, que hubo un grupo que Fuerza Armada logró detectar, que estaban robándose armas dentro de los polvorines. Agarraban una pieza de una pieza de otro y se juntaban acá por el Congo, que fue muy famoso ese hecho. Allá en un motel Mario se llama, y eso fue público, por eso lo puedo mencionar, y todo ese caso, gracias a Dios, se paró. Y, por ejemplo, luego armas que se pierden en decomisos o lugares así, que de repente se puede dar en decomisos grandes, en decomisos antiguos de El Salvador, que se tuvieron que destruir, no se destruyeron, para decir algunos, que vienen de otro país, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua. ¿Y los grupos guerrilleros desmovilizados? También puede hacer que en algún lado quedaron, que pudieron haber estado como lo que le llamaban ellos los entierros, en donde pudieron haber tenido, y más de alguno de los que fueron desmovilizados, que están con ellos enojados, no entregaron sus armas y las dejaron tiradas por algún lado donde las pudieron haber hecho. Es decir, la forma en que cómo llegan las armas a ellos hay sin número, robando lugares, robándole, a la policía les han robado armas. ¿Y estas ametralladoras que les encontraron, que se robaron de caballería? Ahí es bastante fácil, porque ahí hay que verles el lote para quién fue, porque todas las armas, y esto no debe de dudar la población, todas las armas que son de manufactura, de fábrica, traen un número de lote, y en el número de lote se puede identificar quién fue el que las compró, quién fue el que las ordenó, cuándo fue que se mandaron. Entonces ahí se descarga la responsabilidad, porque aquí en El Salvador andan muchas armas que tienen 20, 30 años, más de 20 años, 25, 30 años de andar en nuestro territorio. En este sentido, podemos presumir que va a seguir habiendo respuesta de estos grupos a la tarea que está haciendo la policía y Fuerza Armada. Por supuesto, porque lo que ellos van a tener la necesidad es de querer volver a meterle miedo a la población, de demostrarle que son más que el gobierno y seguirlo insultando. Yo decía cuando recién lo de los 89 muertos en 24 horas, yo le decía de que para mi gusto hasta se habían tardado con la suspensión de garantías, porque hasta habían hecho un insulto al gobierno con matarle 89 personas. Yo decía, miren, con solo que le avisaron y que vieron que mataron 60, en ese momentito hubiera llamado a medio mundo para suspender, pero gracias a Dios que se dio. Y en esta ocasión, con el debido respeto, y un montón de abogados, hoy estuve en una audiencia y me miraban como que era bicho raro, como que yo no había estudiado, pero yo lo veo al revés, hombre. Si ahora se está haciendo justicia, es decir, hoy estamos viendo por la gente de verdad, de los que han andado descalzos con uno jugando. Por eso se está viendo. Ahora damos la oportunidad que ya la gente ya está diciendo otras cosas. Por ejemplo, ya se hablan de carteristas en los buses otra vez. O ya se está hablando de gente que anda robando cerca y la policía ya tiene otro distractivo. Ya están trabajando en otros casos porque las cantidades incluso, por ejemplo, ahora ya no estamos hablando de 2000 en un día. Estamos hablando de 100, 200 capturados y va a seguir. Que se necesitan nuevas cárceles, se necesita esto. Eso se resuelve. Eso es logística. Pero que se necesita tenerlos a ellos, debe ser encarcelado. Si no, vea,
Vayan, a todos los invito a ir a leer la historia de Singapur. Medio mundo los está admirando hoy. Singapur es esto, yo quiero ir a Singapur, etcétera. Y hasta vienen contando los que han viajado que hasta botar un chicle es cárcel. No, hombre, Singapur hizo algo peor todavía. Fusilaban a todo mundo. Fusilaron a los corruptos, fusilaron a los delincuentes, y eso fue lo que les funcionó, y ahora es una de los comercios más grandes. Aterricemos. Es necesario que continúe este estado de excepción. ¿Por qué tiempo más? Y si podremos visualizar el fin de estos grupos. El fin no se va a visualizar, no se puede, porque no tenemos lo que son la estructura real. Entre estos grupos están, por ejemplo, los que ya están capturados de los dirigentes, altos dirigentes antiguos, pero hay nuevos dirigentes. Hay facciones que se degregaron. Van mutando, me está diciendo. Sí, la mutación, como los revolucionarios famosos, los 503, es decir, todos esos mutaron. Y eso es normal, se da en toda organización criminal. Y no es hereditario, porque eso se ha visto. Cuando hay una discrepancia entre ellos, no se va al familiar, se va al que es más fuerte entre ellos. Entonces, eso es lo que va a impedir que se destruyan, pero se va a controlar, porque nosotros no somos Singapur, no se va a estar fusilando a medio mundo. Luego de esto, ¿qué va a suceder? ¿Se va a controlar? Sí. ¿Se va a lograr controlar fuertemente? Yo espero que sí. Ahora, ¿cuándo? Hay muchos que dicen, tenemos que llegar hasta la próxima elección. Hay mucha gente que sí se equivocan a echar unos vítores demasiado pasionistas. No, como profesional tiene que verlo y echar vítores y dar consejos. Yo lo que sí digo es que tenemos que ir haciendo los estados, si se van a continuar, tenemos que hacer ya ensayo de error, cómo pasamos a la normalidad ahora con volver a la regla. Estamos en las excepciones, fíjese bien. En 1979, el 15 de octubre, se da el golpe de Estado de los militares, amparado por lo que eran la famosa tandona, que se llamó el golpe de Estado de los capitanes, porque eran capitanes la tandona. Luego de eso, en 1981, es el primer estado de suspensión de régimen que hay, no de esta constitución, sino que la rota del 62. Habíamos estado en estados de sitio y en ley marcial. Pasamos a régimen de excepción. En 1984, cuando entra el señor presidente, ingeniero José Napoleón Duarte, entramos a un estado de sitio, régimen de suspensión, entre el 84 al 89. Cuando entra el presidente Cristiani, entramos entre el 89 y el 92. Ahí son 7 años más o menos. Y esos 7 años hubo algunos ensayos en que se levantaba por 1 mes o 2 meses el régimen sin que se avisara, y la gente siempre pensaba que estábamos en régimen. Entonces, había el ensayo de error para ver qué pasaba. Esto tendría que ir pasando para ver cómo se acopla, para ver que la policía vaya a su descanso, la policía se integre. Y es importante porque tenemos que integrar a la policía hoy, que está siendo respaldada por la población. Entonces, no tenemos que proyectarnos que nos falta, el señor presidente le faltan, creo que 2 años, creo que le faltan a él. No vamos a proyectarnos a 2 años, es muy pesado para las instituciones. Todavía quizás a diciembre es bastante. Que entremos a enero, no lo sé. Técnicamente le acaban de apretar el botón de darle la bala al señor presidente para que lo continúe con esta muerte de los policías. Sí. Por lo menos otro más aparte de este, sí. Por lo tanto, que después tiene que empezar otra vez el ensayo y error. Perfecto, amigos televidentes, vamos a nuestra última pausa y volvemos con la despedida y la conclusión, porque también vamos a un apartado sobre los 52 inmigrantes muertos en Texas, que también Misael Rivas es especialista en este tema. Ya volvemos, no nos cambie. Continuemos conversando ya estos minutitos finales con Misael Rivas para que nos comente qué es lo que ocurrió con estos migrantes, 50 y pico muertos en Texas.
para finalizar nuestro programa. Y la pregunta es, para que pase este furgón y llegar a Texas, tuvo que haber tenido el beneplácito de autoridades mexicanas y norteamericanas. Esto no es que se estaba, que fue, ay, qué casualidad, ¿verdad? Que me subí y no pasó nada, no. Aquí hay fallas técnicas de seguridad y tendría que estar Homeland Security investigando, ese es lo primero. Segundo, la corrupción que se está manejando en la frontera. Y tercero, tendría que verse también cómo es que se manejó a través de los carteles, porque tienen que ver los carteles. Y en esto también el crimen organizado de las maras. Estos 52 migrantes, hasta me asustó que eran pocos, porque en ese furgón normalmente le hubieran metido 108, 120 y a ellos no les importa. Lo que sucede es que les falló la ventilación, les falló la capacidad del manejo de la persona y sobre todo les falló lo que era el control del medio ambiente, de cómo iba a estar el calor en ese momento y sobre todo de que les falló la logística a ellos. Normalmente los coyotes, los traficantes de personas, tienen un sujeto encargado de lo que son la logística. Yo les invito a que lean mi libro El vuelo del Toro Ghost, que habla sobre las migraciones. Ahí hay un personaje, don Arturo, que él ya murió y él tomé su nombre y él me lo autorizó antes de fallecer. Él fue un logístico que para pagar su llegada a Estados Unidos como un migrante irregular, lo obligaron a hacer el logístico y él me enseñó cómo es que eso era logístico en el sitio, pero así es el que tienen en la frontera, el que va con los migrantes en el furgón, el que se encarga de llevarles agua, el que se encarga de llevarles una lata. Usan latas, por ejemplo, donde se guarda manteca, como la que usamos nosotros, para que sea ese su baño y la gente pueda hacer sus necesidades. Eso es algo horrible, para que tengan la idea. Sí, y luego, por ejemplo, cuando llegan a Los Ángeles, para narrarles uno de los lugares que llegan a Los Ángeles, en una residencial normal, tienen hasta 30 personas y los tienen en calzoncillo, en ropa interior, para que no infundirles temor, darles miedo y que no puedan salir, porque obviamente si salen corriendo en calzoncillo, la policía va a llegar y les dicen te van a llevar preso y regresás. Entonces ahí los tienen bajo miedo. Y ahí les llevan lo que les da la gana darles de comer, mientras los hermanos o la familia paga lo que adeudan, que normalmente aquí les dicen que son $6,000, $8,000. Aquí casi pagan todo y cuando ya les dicen, no, nos debes 4,000, o sea, les pagan todavía más. Al final ese viaje a veces llega a costar $16,000. Dicen que ahora es un poco más. Cuando yo hice esa investigación andaba entre $8,000 y $12,000. Dicen que ahora ya llega a los 16 o a un poco más. Entonces, para que tengan la idea, de El Salvador a Guatemala pasan normal porque tienen derecho, ¿verdad? Cuando van con niños, normalmente los pasan sin permisos porque uno de los padres no lo da, a menos que vayan los dos padres. Cuando pasan de Guatemala a México, no pasan obviamente por el lado de las fronteras, usan mucho el lado de Petén Flores. Ahí hay unos lados de Flores, hay una laguna, hay un río muy famoso, con monos aulladores, por cierto, que hasta eso les ofrecen de carne para comer. Ahí hay mucho contrabando de electrodoméstico. Luego pueden tirarse por el lado del Atlántico o por el Pacífico, llegar al DF y ahí empezar a ver cuál es el más barato, por dónde llega, porque la gente que se va a ir para el lado de Los Ángeles, los que se van a ir para Texas. Fue por el lado de Monterrey. Sí. Eso, claro, esos fueron los que eligieron ese porque tenían por ese lado la entrada de sus familiares, ¿verdad? Y eso, nosotros sabemos de la bestia, sabemos de esto, pero hay un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, incluso anteriormente había mucho problema con los policías federales. Por ejemplo, entrevisté hace 14 años y un policía que me dijo, mire, bueno, él estaba en Estados Unidos, fue hace 18 años. En Estados Unidos me dijo, no, me decía, yo estaba trabajando, yo era federal, me dijo. Y él decía, mi padrino me puso y me dijo, mira, tú vas a pagar a todos los migrantes, te van a dar tanto a ti
porque esa es tu cuota y tú me vas a dar tanto de la cuota, que era el jefe del estado. Tampoco me dijo cuál estado. Entonces le dije, pero me estás diciendo, le dije que pasaban tantos, tú le dabas a tu padrino $100,000, le digo, sí, pero me lo decía así como quien dice, sí, era lo que yo me tocaba, pero el hombre era millonario. No, me decís que gastaba mucho en viejas, en alcohol y todo eso. Es decir, así es como ellos se manejaban. Claro, eran pocos años, porque luego el jefe policial los cambiaba, porque quería que otros amigos lo hicieran. Entonces ahí había unas rotaciones. Es una mafia tremenda que dicen que se ha mejorado muchísimo y es posible, pero esta situación solo nos denota de que se ha mejorado y se ha elevado lo que son los sistemas de corrupción. Muy bien, muchas gracias, Misael. No nos despedimos antes, amigos televidentes, no sin antes decirles, miren, aquí está el libro de Misael Rivas Soriano, que se llama El vuelo del torogoso. Es eminentemente de migración, así es. De migrantes, Sí. ¿verdad? Un minutito para una sinopsis del libro. Sí, son 4 migrantes, 2 salvadoreños, una hondureña, 3 salvadoreños, perdón, un niño del campo, una joven que vendía su cuerpo, un hijo de unos médicos y una prostituta que decide irse, y ahí van sufriendo todo lo que da. Son los relatos. Son relatos de 88 personas. ¿Dónde podemos lograrlo? Bueno, comprar este libro. Está en Clásicos Roxil de Santa Tecla. Bárbaro. Y también ahí conmigo en el Bufete Rivas Soriano, ahí en Facebook, así lo pueden poner, Bufete Rivas Soriano. Ok, muchas gracias. Gracias. Misael, ha sido un gusto tenerlo acá. Gracias. En la próxima, de seguro que aquí estará. Primero Dios. Ok, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. En la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.